¿Qué tal, muchachos? ¿Cansados? No, pues, Ah, bueno. No, profe. Bien. no. Eso está bien. Me gusta esa actitud. Sabrina. Aquí estoy. Bueno, lo vas a volver a leer porque la verdad creo que te cogí, te presioné mucho con el tiempo y es mejor así con tranquilidad. ¿Vale? ¿Lo hice muy rápido? Sí. Entonces Ok. vas a volverlo a leer como si lo fueras a leer desde el principio, ya sin ninguna presión, sin nada, sin el tiempo, no te preocupes. Estamos empezando esta parte que es ya la parte final de esta jornada. ¿Vale? Ok, sí, señor. Listo. Te escucho. ¿Que cómo fue, señora? ¿Cómo son las cosas cuando son del alma? Ella era muy linda y yo la quería y ella me adoraba. Pero él hecho sombra se me interponía y todos los días junto a su ventana manojos de rosas fragantes había y rojos claveles y dalias de nácar. Y cuando las sombras cubrían las cosas y en el ancho cielo la luna brillaba, de entre las palmeras brotaban su canto, y como una flecha llegaba a su casa. Cómo la quería, cómo la quería, cómo le cantaba sus ansias de amores, cómo vibraba con él su guitarra. Y yo, tras de las sombras, con rabia le oía, y entre canto y canto, señora, brotaba una lágrima. Lágrima de hombre, no crea otra cosa. Porque los hombres lloran como las mujeres, porque los hombres lloran como las mujeres, porque tienen débil como ellas el alma. No pude evitarlo. La envidia es muy negra, y las penas de amor son muy malas. Y cuando la sangre se enrabia en las venas, no hay quien pueda, señora, calmarla. Listo, Sabrina. ¿Qué dice? Perdón. Ya. Vale, aquí creo que hay un error. Si mal no estoy. Es esto. Ya. Listo. Bueno, listo, Sabrina. Muchas gracias. Creo que ya terminamos esta primera ronda. Sí, señor. Bueno, vamos con la segunda ronda. Espero que lo hayan leído y lo hayan entendido para esta. ¿Vale? Viviana, Listo, profe. te escuchamos. ¿Que cómo fue, señora? Cómo son las cosas cuando son del alma. Ella era muy linda y yo la quería y ella me adoraba. Pero él hecho sombras se me interponía y todos los días junto a su ventana manojos de rosas fragantes había y rojos claveles y dalias de nácar. Y cuando las sombras cubrían las cosas y en el ancho cielo la luna brillaba, de entre las palmeras brotaba su canto y como una flecha llegaba a su casa. Cómo la quería, cómo la quería, cómo le cantaba sus ansias de amores y cómo vibraba con él su guitarra. Y yo tras de las sombras con rabia le oía, y entre canto y canto, señora, brotaba una lágrima. Lágrima de hombre, no crea otra cosa. Y profe, no sé qué dice más ahí. Tranquila, tranquila. ¿Cómo la quería? ¿Cómo la quería? ¿Cómo le cantaba sus ansias de amores? Y cómo vibraba con él su guitarra. Y yo tras de las sombras con rabia le oía. Y entre canto y canto, señora, brotaba una lágrima. Lágrima de hombre, no crea otra cosa, porque los hombres lloran como las mujeres, porque tienen débil como ellas el alma. No pude evitarlo. La envidia es muy negra y las penas de amor son muy malas. Y cuando la sangre se enrabia en las venas, no hay quien pueda, señora, calmarla. Bueno, Viviana.
¿Quién seguía? Fabián, ¿cierto? Listo, Fabián. Lo escuchamos. ¿Que cómo fue, señora? Como son las cosas cuando son del alma. Ella era muy linda y yo la quería y ella me adoraba, pero él hecho sombras se me interponía y todos los días junto a su ventana manojos de rosas fragantes había y rojos claveles y dalias de nácar y cuando las sombras cubrían las cosas y en el ancho cielo la luna brillaba, de entre las palmeras brotaba su canto como una flecha que llegaba a su casa. ¿Cómo la quería? ¿Cómo la quería? ¿Cómo le cantaba sus ansias de amores? ¿Y cómo vibraba con él su guitarra? Y yo tras de las sombras con rabia le oía. Y entre canto y canto, señora, brotaba una lágrima. Lágrima de hombre, no crea otra cosa, porque los hombres lloran como las mujeres, porque tienen débil como ellas el alma. No pude evitarlo. La envidia es muy negra y las penas de amor son muy malas. Y cuando la sangre se enrabia en las venas, no hay quien pueda, señora, calmarla. ¿Quién seguía? ¿Felipe? Felipe. Listo, profe. Ok. ¿Listo? Sí, señor. Lo escucho. ¿Que cómo fue, señora? ¿Cómo son las cosas cuando son del alma? Ella era muy linda y yo la quería y ella me adoraba. Pero él hecho sombra se me interponía y todos los días junto a su ventana manojos de rosas fragantes había y rojos claveles y dalias de nácar. Y cuando las sombras cubrían las cosas y en el ancho cielo la luna brillaba, de entre las palmeras brotaba su canto y como una flecha llegaba a su casa. ¿Cómo la quería? ¿Cómo la quería? Cómo le cantaba a sus ansias de amores y cómo vibraba con él su guitarra. Y yo tras de las sombras con rabia le oía. Y entre canto y canto, señora, brotaba una lágrima. Lágrima de hombre, no crea otra cosa. Porque los hombres lloran como las mujeres, porque tienen débil como ellas el alma. No pude evitarlo. La envidia es muy negra y las penas de amor son muy malas. Y cuando la sangre se enrabia en las venas, no hay quien pueda, señora, calmarla. Bien. ¿Seguía Juan? Sí, señor. Vale. Estoy apelando a la memoria. Así que si me ayudan ustedes también, chévere. ¿Listo, Juan? Listo, profe. Ok, lo escucho. ¿Que cómo fue, señora? Como son las cosas cuando son del alma. Ella era muy linda y yo la quería y ella me adoraba. Pero él hecho sombras se me interponía y todos los días junto a su ventana manojos de rosas fragantes había y rojos claveles y dalias de nácar. Y cuando las sombras cubrían las cosas y en el ancho cielo la luna brillaba, de entre las palmeras brotaba su canto y como una flecha llegaba a su casa. Cómo la quería, cómo la quería, cómo le cantaba sus ansias de amores y cómo vibraba con él su guitarra. Y yo tras de las sombras con rabia le oía, y entre canto y canto, señora, brotaba una lágrima, lágrima de hombre, no crea otra cosa, porque los hombres lloran como las mujeres, porque tienen débil como ellas el alma. No pude evitarlo. La envidia es muy negra y las penas de amor son muy malas. Y cuando la sangre se enrabia en las venas, no hay quien pueda, señora, calmarla. Listo, Juan. Gracias. ¿Sigo ¿Quién yo? sigue? ¿Julián? Sí, señor. Ok, Julián. La revancha. Bueno, que 3, como 2, 1.
Que cómo fue, señora, cómo son las cosas cuando son del alma. Ella era linda y yo la quería y ella me adoraba. Pero él, pero él echó sombras que me interponían y todos los días junto a su ventana manojos de rosas fragantes habían y rojos claveles y dalias de nácar. Y cuando las sombras cubrían las cosas y el ancho cielo, la luna brillaba, de entre las palmeras brotaba su canto y como su flecha llegaba a su casa, cómo la quería, cómo la quería, cómo le cantaba sus ansias de amores y cuando vibraba con él su guitarra y yo tras de las sombras con rabia le oía. Y entre canto y canto, señora, brotaba una lágrima, lágrima de hombre. No crea otra cosa, porque los hombres lloran como las mujeres, porque tienen débil como ellas el alma. No puedo evitarlo. La envidia es muy negra y las penas de amor son muy malas. Y cuando la sangre se enrabia en las venas, no hay quien pueda, señora calmarla. Ok. ¿Sigue quién? ¿Sabrina? Sí, señor. Listo. Te escucho, Sabrina. Que cómo fue, señora, cómo son las cosas cuando son del alma. Ella era muy linda y yo la quería y ella me adoraba. Pero él, pero él hecho sombra se me interponía y todos los días junto a su ventana manojos de rosas fragantes había y rojos claveles y dalias de nácar. Y cuando las sombras cubrían las cosas y en el ancho cielo la luna brillaba, de entre palmeras brotaba su canto y como una flecha llegaba a su casa. Cómo la quería, cómo la quería, cómo le cantaba sus ansias de amores y cómo vibraba con él su guitarra. Y yo tras de las sombras con rabia le oía, y entre canto y canto, señora, brotaba una lágrima, lágrima de hombre, no crea otra cosa, porque los hombres lloran como las mujeres porque tienen débil como ellas el alma. No pude evitarlo. La envidia es muy negra y las penas de amor son muy malas. Y cuando la sangre se enrabia en las venas, no hay quien pueda, señora, calmarla. Bueno, en términos generales, todos lo hicieron relativamente bien. Voy en el orden en el que hicieron el ejercicio. Viviana, ¿qué entendiste del Profe, texto? bueno, después de escucharlos a todos tantas veces, ya como que uno en una primera entiende una y después la va Ujú. entendiendo más y así. Y hasta el momento creería que es como un señor, lo imagino como un campesino, Sí. y le está contando como a la vecina, como señora, yo tenía o sea, tenía un amor y ella era muy linda Ujú. y cuando llegó ese personaje allá a cantarle en la ventana y yo solo los miraba y lloraba y como que le está contando eso, esa Sí, historia de desamor. correcto. Bueno, Fabián. Aquí estoy. Sí. Yo entendí lo mismo, es una conversación en donde él está contando a alguien, a una señora en particular, cómo vio que otra persona se interpuso en su camino y al parecer perdió porque terminó llorando. Entonces está contando su desdicha. Ok. Felipe. Sí, profe, yo entendí que está como hablando con una señora y le cuenta como la historia de cómo fue que poco a poco como que se fueron alejando o cómo se fue terminando la relación y las cosas que le daba rabia a él, como que le cantara o como Ujú. que llegara tan rápido a su casa y cosas de esas. Ok. Yo le entendí de Juan. otra persona, de otra forma. Profe, yo sí
estoy en oposición, yo tengo varias hipótesis. La primera vez la hice con rabia porque yo dije, pues de pronto el men que está ahí le están quitando a la mujer, entonces lo hice con rabia, ¿no? Ujú. Pero después leí ella era muy linda, entonces, y más abajo dice que la envidia es muy mala, entonces dije, puede que ella se haya muerto y no la aprovechó y fuera la muerte. Y la otra hipótesis que tengo es que, eh, pues los mató a los dos, porque dice que ella era muy linda, o sea, ya no existe. Y la otra es porque dice que la envidia es muy mala, entonces puede que él esté como saliendo de la cárcel y le esté contando la señora, pues diciendo que lo que él hizo, pues por amor. ¿Sí me hago Ok. entender? Sí. Julián. Pues sabemos que es una infidelidad o que alguien le tumbó la novia al otro, ¿sí? Y que la persona se dio cuenta. Ujú. Pero también siento en algún momento que él está cantando con su guitarra y que sigue, y entre más narra, más llora. Entonces, también sentí como si él estuviese escribiendo esa canción. Sí. Entonces, lo tomé de esas dos maneras. Una que le está hablando a una persona y otra que como si estuviese haciendo una canción y que está diciendo que entre más la recuerdan, entre más vibraban las guitarras, el más lloraba también. La sentí de esa manera también. Ok. ¿Y Sabrina? Ya. Pues, profe, yo siento que él está como un poquito como despechado y pues le está contando a la señora pues de su gran amor que perdió. Ujú. Vale. ¿Por qué a ninguno se le ocurrió decir que el man está celoso? No, yo lo sentí como más triste, como más de despecho. No lo sentí celoso. ¿Será que no? Sí, puede Puede también ser, o sea, ser. él está Yo lo celoso siento es más del otro, resignado. pero sí, Lo ya O sea, siento, como resignado más lo bien. siento es más resignado, es decir, ya no hay celos porque ya no es suya, porque ella lo adoraba, ella lo quería, y como el otro llegó y la conquistó con flores y canciones en la ventana, él ya asumió que la perdió y entonces ya no tiene celos, sino se resignó y le está contando a No, las... pero uno puede perder a alguien y seguir sintiendo celos. Pero para no, Listo. mí este no está celoso, solo está puede que resignado. sea el mejor amigo y nunca lo haya visto con otros dos. Lo Y para cogió de nosotros, mejor amigo. Bueno, claro, lo quería y lo adoraba, pero sí, amor. bueno, muchachos. El duelo del Mayoral es una canción, básicamente es una canción, es un pregón, mejor, que creó este señor Manuel Murotti y básicamente narra la historia de un joven llanero, bueno, campesino del llano, que a pesar de que tenía una relación, se ve en la penosa situación de que un mequetrefe, un desgraciado, un maldito, se interpone tratando de conquistar a la mujer que él amaba. Y al parecer, esta niña no le era indiferente al otro y él le está contando a esta señora, o sea, este pedazo del poema es cuando él le cuenta y le empieza a confesar el crimen que él hizo. Él al final termina matando al mequetrefe, al maldito, al don segundo, ¿sí? Él al final lo termina matando porque lamentablemente los celos lo llevan a un estado enfermizo, violento, asesino, ¿cierto? Más adelante, si ustedes logran conseguirse el párrafo, el poema completo, se van a dar cuenta que en el relato el tipo saca un machete y se enfrentan a duelo y termina matando al tipo y él está contando la historia, ¿vale? Pero bueno, vamos a encargarnos solamente de este pedazo que es en el momento en que él está contando la historia toda la historia de cómo él se llenó de rabia y cómo se empezó a llenar de rabia. ¿Vale? Voy a hacer la marcación de este texto, ¿cierto? Con la interpretación. Debo decir que todos ustedes estuvieron muy correctos a la hora de
interpretarlo, pero creo que les faltó de pronto enervarse un poquito más, sentir un poquito más esa envidia, esos celos, ¿cierto? Y porque, por ejemplo, como dijo Julián, el otro mequetrefe se la estaba bajando de frente, ¿cierto? Pero no Sí. era culpa del man, el man simplemente, ay, la vio, le pareció linda, le empezó a llevar flores, le empezó a cantar, ¿cierto? Y el otro, muy stalker, la miraba ahí como, bueno, ¿y este qué? O sea, este man, y la otra, pero ¿y esta vieja qué? Sí, y eso lo empezó a llenar de celos al tipo, y el tipo se empezó a enervar de los celos, ¿vale? Entonces faltó, creo que en la gran mayoría de las lecturas que ustedes hicieron, faltó que expresaran esa rabia, esa bronca que él sentía en ese momento y que le estaba contando a la persona que lo estaba recibiendo, que es la persona que aparece al principio, la señora, ¿cierto? Bien, lo voy a marcar para que ustedes lo tengan ahí. Igual ustedes después revisan la grabación y comparan a ver cómo creen que les fue, ¿vale? Pero vuelvo y les digo de antemano, creo que todos estuvieron muy correctos en la interpretación y me alegra mucho eso porque creo que están entendiendo el concepto. Listo. El duelo del mayoral. ¿Que cómo fue, señora? Como son las cosas cuando son del alma. Ella era muy linda y yo la quería y ella me adoraba. Pero él hecho sombra se me interponía y todos los días junto a su ventana manojos de rosas fragantes había y rojos claveles y dalias de nácar. Y cuando las sombras cubrían las cosas y en el ancho cielo la luna brillaba, de entre las palmeras brotaba su canto y como una flecha llegaba a su casa. ¿Cómo la quería? ¿Cómo la quería? ¿Cómo le cantaba sus ansias de amores y cómo vibraba con él su guitarra? Y yo, tras de las sombras, con rabia le oía y entre canto y canto, señora, brotaba una lágrima. Lágrima de hombre, no crea otra cosa. Porque los hombres lloran como las mujeres, porque tienen débil como ellas el alma. No pude evitarlo. La envidia es muy negra y las penas de amor son muy malas. Y cuando la sangre se enrabia en las venas, no hay quien pueda, señora, calmarla. Después ustedes cuando revisen la grabación, pues compararán, ¿vale? Bien, muchachos, por favor, voy a dejarles en la plataforma de Q10 este archivo. Este archivo tiene tres textos literarios. Este del duelo del mayoral, ¿vale? Este de me gustas cuando callas, que se lee absoluta y totalmente romántico. Absoluta y totalmente romántico. Y este que es un fragmento del Cantar de los Cantares. Básicamente es para este, pues siendo del Cantar de los Cantares y siendo extractado de la Biblia, pues tiene un tono un poco más ceremonial, un poco más glorioso, ¿cierto? Y es para que ustedes tengan la posibilidad de interpretarlo, de tratar de interpretarlo y que en su casa, en los ejercicios que ustedes hacen, pues puedan darle esos diferentes matices a su voz, a su interpretación. ¿De acuerdo? A algunos, sobre todo a los hombres, les parecerá muy polémico este que está en pantalla, ¿cierto? Pero igual, como lo van a hacer en la intimidad de su casa, pues no va a haber ningún problema, ¿vale? Porque pues si ustedes se dan cuenta que es tu amado más que otro amado, y ay, sus manos como anillos de oro engastados de jacintos, su cuerpo claro como marfil, bueno, en fin, muy polémico, ¿vale? Entonces va a quedar este texto ahí en la plataforma del Q10, en la parte de abajo, donde van a quedar los links de las grabaciones de esta clase, ¿vale? En la parte de abajo, en la parte de las respuestas o de los comentarios, ahí yo voy a dejar un comentario y voy a cargar este texto para que ustedes lo practiquen. ¿De acuerdo? Ahí están, hay 3 ejercicios.
los tres con diferentes tonos. Por favor, grábense y escúchense cuando estén haciendo los ejercicios para que ustedes puedan comparar las diferentes grabaciones y puedan mirar en dónde están fallando, qué es lo que tienen que reforzar, si se equivocaron o no se equivocaron, pilas con estas palabras, ¿vale? Los textos, pues, yo creo que tienen la ortografía perfecta. Si de pronto fallé o algo y los pueden corregir, pues mejor todavía. Léanlos muy bien, revísenlos, identifiquen dónde está los sentimientos, pónganse en los zapatos de los personajes, ¿cierto? Este de me gustas cuando callas, pues tiene cierta polémica por aquello de lo de la mujer, ¿cierto? Y bueno, en fin, porque básicamente es como es un Pablo Neruda o es un personaje que le dice a la mujer, me gustas cuando estás calladita, te ves más bonita, así. Eso es básicamente lo que significa. Pero, obviamente, digamos que todo el texto tiene una connotación supremamente romántica, ¿vale? Supremamente romántica. Así que se debe leer con un tono supremamente romántico, ¿vale? Entonces, muchachos, pues practiquen. Igual tenemos toda esta semana. La próxima semana vamos a ver el texto de evaluación de este curso, ¿cierto? De este primer corte, digámoslo así, donde voy a evaluar el tema de la lectura interpretativa. No lo van a conocer sino hasta ese momento. Debo decirles que son 2 textos. Entonces, ustedes obviamente tendrán que escoger entre uno y otro. ¿Vale? Listo, profe. Listo, profe. Y eso será para la próxima semana y pues procederemos también a pasar a otro tema. ¿Listo? Entonces, muchachos, por profe. favor, practiquen, hagan ejercicios, busquen otros textos, exíjanse lo más que puedan, grábense y escúchense, corrijan, respiración, vocalización, todo eso ténganlo en cuenta también a la hora de hacerlo, ¿vale? Y nos encontraremos entonces, muchachos, la próxima semana a partir de las 6 de la tarde. Sí, hoy, pues por supuesto, normalmente vamos a terminar más temprano. No lo vamos a hacer pues tan largo porque al final de cuentas terminamos cansados, son 2 clases seguidas, entonces pues nos cansamos bastante, ¿vale? Entonces, por favor, mucho trabajo, léanlos, practiquen, acuérdense que la práctica hace al maestro y ojalá lleguen bien afiladitos la próxima semana a esa evaluación para que se saquen los 5. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, muchachos. Profe. Entonces, descansen, por favor, cuídense, pásenla bien y nos vemos entonces el próximo miércoles. ¿Listo? Chao, profe. Mucho juicio. Listo, profe. Chao, Chao. profe. Gracias. Chao, chicos. Chao, Vivi. Chao.